Aunque muchos países presumen de su poder militar, no todos tienen una defensa fuerte. Algunos países no pueden o deciden no tener un ejército fuerte en su territorio, y los resultados pueden sorprenderte. Por eso, te diremos cuáles son los países con los ejércitos más débiles del mundo. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte, oficialmente República de Macedonia del Norte, es un país pequeño y sin litoral en la península de los Balcanes. Tiene poco más de 2 millones de habitantes y todo el país cabe más de 380 veces en Estados Unidos. Los 108 millones de dólares que Macedonia del Norte gasta en el ejército equivalen solo al 0.85% de su PIB anual. Esto es muy bajo si se compara con el promedio europeo de 1.3% y mucho más con Estados Unidos, que llega al 3.4%, especialmente si se considera que hay una historia de tensiones y conflictos del país con su rival Albania. A pesar de esto, el presupuesto limitado sigue siendo suficiente para mantener, aunque sea de manera modesta, un ejército terrestre y una fuerza aérea en buen estado. Al no tener acceso al mar, carece de capacidades navales. Tienen 14 helicópteros de transporte y 4 de ataque. Con unos 13.000 militares incluidos, 5.000 reservistas, Macedonia del Norte no está lista para enfrentarse al mundo. En la guerra, sigue importando la cantidad de soldados. Aunque sus gastos militares son simples, cada año llevan a Santa al aeropuerto internacional de Skopje en helicóptero militar para que valga la pena. Si Santa usara un lanzacohetes solo para saludar, todos se asustarían y Macedonia ganaría 1000 puntos de fuerza por miedo. Número 9. Su jefe, en Herzegovina. Dicen que el diamante surge bajo presión, pero eso no aplica a las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina. Este país del sureste de Europa creó su ejército durante la Guerra de Bosnia en 1992. Por la urgencia y falta de equipo, reclutaron a cualquiera que pudiera pelear, incluso miembros de bandas criminales. Aunque reorganizaron su ejército a principios de los años 2000, la situación no mejoró mucho. Bosnia y Herzegovina tiene una costa de unas 12 millas, pero no posee fuerzas navales ni equipo marítimo. Se estima que su fuerza aérea posee 19 helicópteros, pero según informes, ninguno está diseñado para defensa. La fuerza del país radica en su ejército terrestre, con unos 10.500 militares activos, aunque las Fuerzas Armadas tienen estructura para 6.000 reservistas, casi no existen en realidad. A pesar de la falta de personal y equipo, sorprende que todavía tengan un presupuesto de defensa de casi 165 millones de dólares, una cantidad bastante grande si se compara con la fuerza real de su ejército. Esta cantidad ha sido tema central recientemente, sobre todo cuando la gente cuestionó el destino del dinero público. En 2012, el mismo presidente del Consejo de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, Miloš, pidió que se disolviera el ejército como respuesta al supuesto alto gasto sospechoso, pero con resultados muy pobres. Al final, la Fuerza Armada del país realmente se mantuvo. Si tu gobierno cuestiona la utilidad de tu ejército, claramente no eres una potencia militar global. Número 8. Surinam. ¿Sabes? En los últimos 40 años, Surinam no solo ha experimentado un golpe de Estado, sino dos, y además una guerra civil. Estos eventos debilitaron completamente a su ejército. Como país de habla holandesa en Sudamérica, carecen de barcos de guerra, aviones de combate y vehículos militares. Y si tienen alguno, la mayoría son viejos, dañados y pasados de moda. La Fuerza Armada de Surinam tiene unos 1.850 efectivos activos en una población menor a 600.000. En una escala pequeña, esto podría haber sido efectivo si no fuera por la grave falta de equipo. La Fuerza Aérea de Surinam solo opera 3 helicópteros actualmente. La Marina y la Guardia Costera han tenido 3 patrulleras adquiridas en los años 70. A inicios de 2010 ya estaban tan viejos que no funcionaban. Compraron 3 patrulleras nuevas en 2002 y desde entonces
Surinam depende solo de donaciones militares extranjeras, porque los golpes de Estado consecutivos y los conflictos internos también dejaron grandes daños en su economía. Por los problemas de sus fuerzas armadas, no sorprende que el presupuesto de defensa de Surinam sea de casi $63 millones, y de hecho, ni siquiera es suficiente para comprar un solo avión de combate F-35. Número 7. Somalia. Desde la caída de su gobierno en 1991, Somalia ha estado inmersa en guerra civil, y como era de esperarse, por esta razón, es muy difícil organizar y fortalecer su ejército. Aunque Somalia tiene oficialmente 20.000 militares activos, esto es muy poco si se compara con la población del país, que supera los 15 millones. Por los graves conflictos internos, gran parte de la población integra grupos armados fuera del control del Ejército Nacional. Esto también significa que el escaso equipo del ejército, aproximadamente 100 vehículos blindados y 10 tanques, suele estar ocupado resolviendo problemas internos en lugar de vigilar y defender las fronteras del país. Está claro que, en caso de una invasión por parte de otro país, esto sería una gran desventaja para Somalia. Somalia, pese a tener la costa más larga de África continental, no tuvo marina hasta 2012. La guerra civil destruyó la mayoría de las instituciones nacionales. Ese año, los Emiratos Árabes Unidos financiaron la reconstrucción de la Fuerza Naval de Somalia. Aunque reciba ayuda internacional, el presupuesto de defensa de Somalia es muy bajo. Solo $62.2 millones. Para que te des una idea, el presupuesto de Estados Unidos es unas 12.000 veces mayor, alcanzando $750.000 millones. Número 6. Bután. Bután, oficialmente el Reino de Bután, es un pequeño país del sudeste asiático, conocido más por sus monjes y monasterios que por su ejército. Aunque en tiempos antiguos, ambos eran admirables a los ojos de los demás. Es un país sin salida al mar, de unas 15.000 millas cuadradas, un poco más grande que Maryland, en Estados Unidos, y solo tiene 7.000 militares. Como no tiene costa, tampoco tiene marina. Debido a la falta de litoral, vieron la necesidad de tener tanques. Aún así, tienen 2 helicópteros y 27 vehículos blindados para mantener el orden. Su valor se evidenció en la Primera Guerra de Bután en 2010. El país se enfrentó a separatistas indios en una zona cercana. El ejército, de apenas 6.000 soldados, casi no resistió la batalla, pero logró expulsar al enemigo. Bután, con pocos recursos y rodeado de montañas, tiene una defensa natural, y siendo sinceros, no resulta tan atractivo para conquistar. Número 5. Costa Rica. Aunque suene sorprendente, la República de Costa Rica ha vivido más de 70 años sin un ejército real. Tras la Guerra Civil de 1948, se disolvió el ejército para evitar que el gobierno usara sus armas contra la población. En vez de un ejército, Costa Rica creó la Fuerza Pública, que integra la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aérea. Está compuesta por aproximadamente 12.000 oficiales responsables de hacer cumplir la ley, combatir el crimen y vigilar las fronteras. Sin embargo, tampoco cuentan con buen equipo en seguridad y defensa. Hasta 2018, solo tenían 70 embarcaciones básicas y de corto alcance para vigilar más de 800 millas de territorio nacional. Afortunadamente, ese año Estados Unidos donó 3 patrulleras, 2 interceptores y 4 helicópteros. Sin embargo, hay un problema. Ninguno de estos está armado. Aunque dependamos de donaciones y lo que sucede, no tener fuerzas armadas tiene beneficios claros. Al no gastar en armas, entrenamiento o soldados, Costa Rica destina más del 7% de su PIB a educación. Enfocar en la educación, en vez de militarizar, busca formar ciudadanos responsables y así mantener la estabilidad y evitar otra guerra civil. Militarmente, Costa Rica puede ser débil, pero eso no implica que no sean inteligentes. Número 4. Panamá como Ma. Panamá siguió los pasos de Costa Rica. Famoso por el Canal de Panamá, el país eliminó su ejército en 1990.
Después de estar bajo una dictadura militar durante varias décadas, el nuevo gobierno logró finalmente disolver el ejército y reemplazarlo por las fuerzas públicas de Panamá. Las fuerzas incluyen Policía Nacional y unidades de aviación, navales y de frontera. Aunque algunas tienen capacidad militar, su uso es estrictamente controlado y limitado. Para una población de aproximadamente 3.8 millones, se estima que solo 10.000 efectivos activos conforman sus fuerzas. Aunque Panamá está en una de las vías fluviales más importantes, su grupo naval solo tiene 33 embarcaciones, 16 de ellas patrulleras. Su grupo aéreo tampoco está bien equipado, pues solo tiene 23 helicópteros. ¿Cuántos de estos están en ambulancia? Al final, sin sorpresa, Panamá tiene 0 aviones de combate. Sí, incluso Corea del Norte tiene aviones de combate, pero ambos países son muy diferentes. Corea del Norte es tan militarista que gasta aproximadamente una cuarta parte de su PIB en defensa. Sí, tienen gran poder de fuego, pero si comparas con las playas de Panamá, sé dónde prefiero vivir y no necesitas avión de combate ni a esa persona para eso. Número 3. Mauricio, adiós. Mauricio, en el Océano Índico, destaca por sus playas y arrecifes, no por su fuerza militar. Aunque es de las economías más fuertes del África subsahariana y tiene unos 1.2 millones de habitantes, este país no tiene vecinos que representen amenaza de invasión. Desde su independencia del Reino Unido, en 1968, no ha necesitado expandir su territorio ni formar un ejército regular o de reserva. Cuenta con la Fuerza de Policía de Mauricio, integrada por unos 12.500 oficiales. Son responsables de todo, desde la patrulla de la Guardia Costera hasta el control de disturbios. Como es más probable que la isla reciba turistas que invasiones vecinas, Mauricio solo destina $22 millones a defensa. Eso equivale solo al 0.15% del PIB total del país. Muy poco comparado con la mayoría del mundo. Aunque su policía es pequeña, cuenta con una unidad militar de unos 1.400 soldados. Solo se destinan fondos para 6 helicópteros policiales y 3 aviones de patrulla marítima. La Guardia Costera de Mauricio, que es su versión más cercana a una marina, está compuesta solo por 15 barcos patrulleros y de ataque, algunos de los cuales son donaciones de Estados Unidos. Por eso, está claro que no debemos preocuparnos de que Mauricio conquiste el mundo pronto. Se informó que tienen 4 lanzacohetes y 2 morteros, así que no piensen en un asalto individual. Pero, ¿sabes qué es realmente 100% seguro para una persona? Eso es presionar el botón de like y suscribirte, y ya puedes considerarlo como tu victoria personal del día. Número 2. Islandia. A pesar de ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Islandia no tiene fuerzas militares activas, ni de reserva desde finales de 1800. Este país desarrollado pero pacífico brinda apoyo financiero y personal civil a la OTAN, pero no verás un desfile militar en tierras islandesas. A cambio de su contribución, los países miembros de la OTAN son quienes proporcionan personal militar a Islandia de manera rotativa. Así que los soldados que se ven en territorio islandés son más bien visitantes temporales armados que un ejército permanente. Por esta razón, Islandia puede ahorrar en su presupuesto de defensa, gastando solo el 0.07% de su PIB, de 25.88 mil millones. Este fondo se destina principalmente a la Guardia Costera, una unidad de unas 120 personas. Aunque es pequeña, su papel es clave en proteger el territorio e intereses de Islandia en el océano, ya que gran parte de su economía depende de la pesca. Casi llevó a una serie de conflictos llamados las Guerras del Bacalao, donde los pacíficos islandeses se enfrentaron a Gran Bretaña en las décadas de los 50, 60 y 70 debido a disputas por los territorios de pesca. Cuando decimos Guerra del Bacalao, no fue una batalla de peces hasta la muerte. Islandia solo venció a Gran Bretaña diplomáticamente, ya que en una batalla su pequeña fuerza marítima habría sido derrotada fácilmente. Luxemburgo. Luxemburgo, pequeño país sin salida al mar, está entre Francia, Alemania y Bélgica. El país es conocido como un paraíso fiscal,
Pero no solo evitan los impuestos, también evitan todo tipo de conflictos y guerras. Es un país pequeño y más del 40% de su población. 600.000 personas son extranjeros, por lo que sus fuerzas armadas son limitadas. Sin salida al mar, no tienen marina, pero sí una pequeña fuerza aérea con 2 helicópteros multipropósito. La principal debilidad de Luxemburgo es su tamaño, reflejado en su ejército voluntario de solo 939 personas. Si lo divides más, notarás que ese número no solo incluye soldados, incluye 137 civiles, 81 oficiales y 54 músicos. De hecho, hay más músicos en el ejército de Luxemburgo para su banda ceremonial. Por eso uno de los cabos dirige a los 428 soldados voluntarios. Si Francia o Alemania quieren copiar a Luxemburgo, quizá una canción baste para alejarlos. ¡Puy! Bonus Mónaco. ¡Woo! Aunque Mónaco invierte mucho en la monarquía, el casino y la Fórmula 1, gasta poco en defensa. Pese a que el 32% de su población son millonarios, el segundo país más pequeño del mundo carece de fuerza militar regular. Cualquier asunto importante de defensa en Mónaco depende del país vecino, Francia. Sin embargo, Mónaco no está completamente indefenso incluso sin su gran hermano francés. Tiene 2 pequeñas unidades militares. La primera, el CDSP, protege los principios y el poder judicial. El CDSP es responsable de la defensa civil y combatir incendios. Solo quedan 124 soldados en el país, la mayoría para ceremonias. Debido a la falta de poder de fuego, el problema más grave de Mónaco parece ser el aspecto peculiar de sus uniformes. Aunque siempre puede ser peor, a veces el país militar más fuerte parece que realmente no existe. ¿Qué tan relevante es tener un gran ejército para un país frente a opciones como no tener fuerzas armadas y enfocarse en educación o diplomacia? Deja tu opinión y nos vemos en el próximo video.